Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Hay un pasaje que el Señor me traía inquieto con un tema hace como 20 días y yo no lo quería como tocar todavía porque yo dije, ese tema lo he tocado en la iglesia, ese pasaje, pero el Señor me inquietaba y bueno, hoy decidí tocar este pasaje, Josué 1, del 7 al 9. Es un pasaje que a mí me gusta mucho, por favor téngalo allí. Estamos hablando, estoy tocando una temática sobre la palabra de Dios. El mensaje de hoy se llama el poder de la palabra en tu vida, el poder de la palabra en tu vida, en mi vida, cómo la palabra nos transforma y especialmente el tema de hoy es cómo la palabra nos bendice. La Biblia dice que te bendeciré y serás ¿qué? De bendición, le dijo Dios a Abraham, y esa promesa nos cobija a nosotros como pueblo de Dios. Bueno, esta semana fui al servicio de Samsung porque necesitaba ir para averiguar una cosita y cuando estaba ahí entró un joven con un teléfono. Ustedes saben que los teléfonos de Samsung son muy buenos, pero son muy caros, ¿sí? Son teléfonos costosos. Entonces entró un joven, un teléfono costoso que se le había quemado. Entonces la chica lo primero que le dijo fue: ¿te leíste el manual? Y él pues sí, pero se le notaba que no estaba diciendo la verdad. Le dijo a la chica: ¿qué cargador usaste? No, yo compré un cargador pues que es genérico y lo usé para cargar mi teléfono. Dijo: no, ahí está la falla. Los teléfonos de Samsung se tienen que cargar con cargadores originales de Samsung, porque o si no los va a quemar. Y si eso sucede, no te cubre la garantía de tu equipo. ¿Usted sabe cuánto puede perder una persona que queme un Samsung Galaxy S24 Ultra o un S23? Estamos hablando de que es una pérdida de 4 o 5 millones de pesos, y si es el S24 de 6 millones de pesos, y hay gente que compra los teléfonos caros. Imagínese usted comprar un teléfono tan caro y por ahorrarse plática comprar un cargador de 10,000 y conectarlo y que se le queme y que vaya usted al servicio técnico y le digan: usted no leyó el manual, a usted se le quemó el equipo porque lo cargó con el cargador incorrecto. Resulta, hermanos, que nosotros a veces hacemos eso con nuestra vida. La cargamos con cables incorrectos, con cargadores incorrectos, porque desconocemos lo que Dios ha dicho en su palabra. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de Dios nos especifica la manera como nosotros tenemos que caminar, como nosotros tenemos que andar. Y siempre que usted compra algo, a usted le viene con un manual que lo hizo el fabricante. Resulta que la Biblia es la revelación de Dios que nos fabricó, que nos diseñó para decirnos, para mostrarnos cómo debemos nosotros vivir la vida, para que esa vida que vivimos lo pueda honrar a Él, y para que esa vida sea una vida de bendición, y para que usted no tenga tantos chicharrones y tantos problemas. Hermano, la gran mayoría no, los problemas de nuestra vida vienen precisamente de nuestro corazón rebelde contra Dios, de nuestro corazón rebelde. Josué 1 del 7 al 9 es un pasaje donde Dios le habla a Josué y le dice: cuando Moisés muere, viene este sucesor. Dios le dice a un joven, le dice: esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo en donde quiera que tú vayas. Tremendo pasaje. Dios le dice: yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo, yo voy a caminar contigo, mi bendición estará sobre tu vida, te bendeciré en todo lo que emprendas, pero no te olvides de mi palabra. Que mi palabra, que mi ley sea la que te guíe para que puedas tener una vida de bendición. Y lo primero que Dios le dice es: necesito, Josué, que aprendas una cosa.
que mi palabra sea tan valiosa para ti que esté en tu mente todo el tiempo. Ojo, hermanos, lo primero que vemos en el pasaje es que Dios le dice a Josué: necesito que mi palabra, que estés tan lleno de mi palabra, que tengas mi palabra como algo tan presente en tu vida, que mi palabra esté en tu mente todo el tiempo, de día y de noche, meditarás en ella. Tu mente estará saturada de mi palabra, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces así harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Y literalmente yo creo que esto no necesita predicación. Nosotros hoy en día pensamos que Dios nos manda a leer la Biblia, pero ¿qué tal si yo te digo esta noche que la lectura es el paso inicial? Porque Dios no quiere que tú leas la Biblia. Donde uno empieza esta predicación diciendo: hermano, Dios no quiere que usted lea la Biblia. No, me matan de hereje. Es que escucha, Dios no quiere que tú leas la Biblia. Dios quiere que tú medites y atesores la palabra de Dios, que es muy diferente. Y yo una vez expliqué la diferencia entre leer y meditar, porque es que, ¿a cuánto le gusta leer? ¿Sí? ¿Les gusta leer? Muy bien. Yo tengo que reconocer algo. Yo aprendí que a mí me queda más fácil escuchar libros que leer libros. ¿Sí? Yo soy engomado con los audiolibros y es una manera de leer, escuchar audiolibros. Pero yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando estén leyendo un libro, cuando están escuchando un libro, es que ya con la tecnología uno no solo habla de leer, sino de escuchar. Cuando está leyendo la palabra o está escuchando la palabra, entonces usted hay momentos donde está súper concentrado, ¿sí o no? Y usted entiende perfectamente y usted está interiorizando las ideas, pero hay momentos donde usted se eleva. ¿Les ha pasado? De pronto le entró un WhatsApp y usted le dio por leer el WhatsApp, hermano, hasta ahí, porque usted se elevó y siguió el audiolibro hablando y usted: vení, ¿dónde era que iba? ¿Qué fue lo que dijo? Y le toca retrocederse. O usted a veces está leyendo y su mente se fue. ¿Les ha pasado? Se está leyendo y se fue y empezó a pensar en otras cosas, pero usted siguió leyendo en automático cuando menos pensó. Ese momento que se distrajo, usted no entendió ni pito de ese momento, no entendió nada de ese momento. Bueno, básicamente lo que Dios está diciendo es que nosotros necesitamos que cuando leamos la palabra prestemos toda la atención, toda la concentración en ella, que lleguemos al punto de meditar en lo que estamos leyendo. Y es que ahí es donde va. Cuando yo medito en algo, yo pongo mi mente voluntariamente a trabajar en un análisis de eso que acabo de leer. ¿Soy claro? Mire, la meditación es una palabra que significa reflexionar, pensar en algo, estudiar. Cuando hablamos de meditar en algo es casi que generar una reflexión acerca de una idea que acabamos de leer. Entonces escuche, a veces hay gente que dice: uy, hoy me leí 20 capítulos de Romanos. Listo, muy bacano, te leíste 20 capítulos de Romanos. Pregunta: ¿qué tanto interpretaste, analizaste, estudiaste, meditaste e interiorizaste esos 20 capítulos? Porque yo en lo personal, preferiría como pastor que tú me dijeras: yo me leí hoy el capítulo número 1 de Romanos y encontré todas estas profundas verdades que pude aplicar a mi vida de esta manera después de haber estudiado, meditado y reflexionado en ese capítulo. O sea, usted puede leer mucho, usted puede leer y tener conocimiento, pero es que la meditación es la manera como yo pongo mi mente voluntariamente a decir cómo esto puede afectar mi vida, cómo yo puedo poner en práctica esto que estoy leyendo. ¿Cómo lo pongo en práctica? O sea, ¿qué cosas tengo que corregir? ¿Qué Dios quiere hacer conmigo a través de este pasaje?
Es muy importante, hermanos, que nosotros aprendamos a reflexionar acerca de la Escritura, que tengamos mentes reflexivas, mentes teológicas, en una generación que es poco reflexiva. A mí me gusta mucho meditar y estudiar, y me gusta estudiar, y como ya les dije, sobre todo no soy tan bueno para la lectura de agarrarme a leer, sino de escuchar audiolibros, pausar, meditar. A veces leo también, la palabra la leo, pero me gusta mucho estudiar de temas bíblicos, y me sorprende que hay gente que piensa que uno no debería estudiar tanto la Biblia ni reflexionar tanto teológicamente acerca de varios temas, porque uno puede entrar puede entrar como a desviarse de lo que realmente Dios quiere, cuando eso es absurdo, ¿sí o no? Porque necesitamos tener mentes reflexivas en la palabra. O sea, nosotros necesitamos aprender a reflexionar acerca de la vida desde una perspectiva teológica. Por ejemplo, y a mí a veces, perdón que hable algunos aspectos personales, hay momentos en mi vida donde me engoman ciertos temas y trato de aprender qué dice la Biblia. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca del matrimonio? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de mi relación? ¿Qué dice la Biblia acerca de mis hijos? Por ejemplo, ahorita estoy muy engomado sobre qué dice la Biblia acerca de las finanzas. Y estoy preparando toda una serie para enseñarle a la iglesia acerca de la importancia del manejo financiero en nuestra vida. Entonces, ¿realmente qué dice la Biblia acerca de estos temas? ¿Son temas importantes? Porque nosotros ignoramos mucho ciertas áreas de nuestra vida, ignoramos lo que Dios dice, y es por eso que sufrimos. Y es por eso que en esas áreas no vemos la bendición de Dios. ¿Saben por qué? Porque ignoramos lo que Dios dice acerca de ese tema. Entonces necesitamos volvernos mentes reflexivas. ¿Soy claro? Necesitamos nutrir nuestro entendimiento, pero hay una gran ventaja. Cuando yo reflexiono, yo le estoy permitiendo a Dios a través de su palabra, no solo que me permita ser intelectualmente capaz de interpretar muchas cosas, sino que le estoy diciendo al Espíritu Santo que necesito que mi corazón sea transformado por el poder de su palabra. O sea, la reflexión tiene la capacidad de poner tu vida en las manos de Dios y decir: Señor, necesito que transformes esta área, necesito que cambies esto en mi vida. Cuando uno analiza la palabra, nunca se apartará de tu boca, sino que meditarás en él. Para los hebreos meditar era hacer esto, pero también como que repetir constantemente. O sea, para el hebreo meditar también significa repetir. Por eso dice: nunca se apartará de tu boca. Es decir, repite la palabra, habla la palabra, estále a tu mente recordando la palabra. Cuando nosotros leemos, solo nos proporciona muchas veces un crecimiento intelectual, pero cuando nosotros meditamos, le permitimos al Espíritu Santo traer iluminación de ese pasaje en particular sobre nuestra vida. Pero eso le decía, a veces menos es más, hermanos. Tú te lees 20 capítulos de Romanos, pero te lo lees por cumplir una meta. Pero tal vez no reflexiones, porque no te va a dar el día para reflexionar sobre 20 capítulos del libro de Romanos. Ahora, yo cuando recién me convertí, el impacto del Señor fue tan profundo que yo me devoré la Biblia en un momentico. Yo me podía leer 20 capítulos diarios, pero eso fue un momento. Ya cuando usted empieza a crecer en el Señor, usted empieza a leer, pero usted empieza a reflexionar. Entonces, a veces 1, 2, 3 capítulos reflexionados de la Biblia pueden resultar mucho más fructíferos que leerse 20 sin tener una reflexión acerca de lo que leíste. Entonces, cuando yo reflexiono, es como un tiempo también de oración donde yo le digo al Espíritu Santo: ilumina esta palabra en mi vida, transforma mi carácter y transforma mi vida con eso que leí. ¿Por qué? Recuerden que el propósito de la palabra de Dios no es solo nutrirnos intelectualmente, sino hacerse vida en nosotros. El propósito de la palabra, más que conocerla, es practicarla. Es Pablo, porque si no es como el que se va a un espejo, dice estoy feo y sale y se va y no cambia. Es un oidor, no un hacedor de la palabra. Entonces, el propósito de la palabra es que lleguemos a hacer, y para poder hacer tenemos que reflexionar. ¿Y cómo reflexionamos? Por ejemplo, yo me leo un pasaje y digo, bueno, ¿qué me está hablando Dios? ¿Qué no estoy haciendo yo de esto? ¿Qué tengo que cambiar? Le permito a la palabra que me transforme y me arrepiento y le digo: Señor, perdóname porque yo no estoy
cumpliendo con esto en mi vida. Lo mismo que cuando escucho una predicación. Yo escucho una predicación y yo tengo que tener el discernimiento para decir, uy, sí, esto es lo que el Señor me está diciendo y yo no estoy haciendo esto. Señor, perdóname y ayúdame a poner tu palabra por obra. Porque escuche, la bendición de la palabra está en el que la hace, no en el que se la sabe. Porque de saber a hacer hay un terreno muy, muy, muy grande. Muy grande. Existen muchos cristianos que son cabezones intelectualmente, teológicamente, conocen perfectamente la teología, todo este tema, pero que la palabra no se ha hecho vida en ellos. Mire, yo conozco personajes en la vida cristiana, mucha gente en la vida cristiana, que son, yo les tengo unos personajes porque saben de Biblia. Vea, usted se sienta a hablar con ellos y le dan 3 vueltas, lo dejan callado, pero no se congregan, no diezman. O sea, unos personajes porque saben, pero no viven nada de eso. O sea, no lo viven. Yo prefiero la ancianita de la iglesia. Y cuando digo la ancianita o la persona de la iglesia o el campesinito que va a la iglesia, que de pronto no es muy diestro intelectualmente para manejar las palabras en el hebreo, en el arameo, las doctrinas y todo lo que nosotros manejamos, toda nuestra profundidad teológica, nuestro lenguaje cristiano, pero que no se sabe todo eso, pero que lo que sabe lo vive. Y es una vida de testimonio. Y no aquel que alardea de todo lo que sabe, pero cuando usted lo mira, pero vení, o sea, si sabes todo eso, pues ¿por qué no te congregas? ¿Por qué no das tu diezmo? ¿Por qué tu matrimonio es así? ¿Por qué vivís de esa manera si sabes todo eso? ¿Sí o no? Leer y conocer la Biblia no te garantiza en realidad que seas un discípulo de Cristo. Conocer pasajes de la Biblia no te hace un discípulo. Es más, el diablo se sabe pasajes de la Biblia y sigue siendo diablo. Pero es un diablo conocedor de la Biblia. ¿O no? Cuando tentó a Jesús, ¿cómo le tentó? Escrito está. Escrito está. Él sabe, porque él se tiene que leer la Biblia, porque él tiene que conocer a su enemigo. Su enemigo es Dios. Él tiene que conocer la palabra de Dios, no para ser cambiado, no, sino para ver cómo usa la palabra de Dios contra el mismo Dios. Entonces, aunque el diablo se sabe la Biblia, sigue siendo diablo. Entonces, saber la Biblia, estudiar, leer la Biblia, no te garantiza que seas un discípulo de Jesús. Conocer la Biblia. Lo que te garantiza que seas un discípulo de Cristo es cómo la palabra ha hecho una transformación, un cambio profundo en tu mente, en tu corazón y en tu vida completa. Hay gente que con doctrinas y teología se va a ir al infierno. Meditarás en ella. Entonces escuche, la puerta es la lectura, es el estudio, pero lo que sigue es meditar. Medita, deja que tu mente sea saturada, que tu mente piense, que tu mente analice, que tu mente reflexione de día y de noche. ¿Cuándo hay que meditar en la palabra de Dios? ¿Cuándo hay que meditar? Pero ¿sabe qué significa eso? Todo el día, todo el tiempo. O sea, de día y de noche, es decir, desde el día hasta la noche, medite en la palabra de Dios, piense en la palabra de Dios, deje que la palabra de Dios lo permee, le rompa la cabeza. Esto nos habla de la constancia en la cual debemos meditar y estudiar la palabra de Dios, meditar, estudiarla, tenerla en nuestra mente. Lo que yo le decía es básicamente lo siguiente, es aprender a vivir la vida desde un análisis de la palabra de Dios, es decir, frente a toda circunstancia, preguntarnos, ¿qué dice Dios que yo debo hacer? ¿Sí o no? ¿Qué dice? O sea, ¿cómo debo yo enfrentar esta situación de acuerdo a la palabra de Dios?
Y obviamente para responder eso tuvimos que haber estudiado y leído la Biblia. ¿Sí o no? Para responder a cada situación de la vida, a cada situación. Algunos hermanos se conforman, algunos hermanos paren católicos. Yo me acordé de mis tiempos de católico. Nosotros íbamos a la iglesia católica y me gustaba ir a la iglesia católica, no porque yo no entendía nada y yo pasaba y yo no me, o sea, yo no entendía nada de la misa, pero yo sabía que al final de la misa nos esperaba un perro caliente con gaseosa. Entonces eso era lo mejor de ir cada 8 días a misa. Mi papá siempre nos llevaba a comer un perro caliente con gaseosa después de la misa. Entonces para nosotros era un parche ir a misa, o sea, nosotros no le poníamos cuidado, uno no entendía nada, pero uno salía a... Y resulta que así hay muchos cristianos, ¿sí? Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia y no les importa no, o sea, hay gente, yo recuerdo que aquí había un hermano, ya no está, hace muchos años, y no voy a decir quién es, bueno, no, ¿y quién será? Había un hermano que yo recuerdo que se sentaba y apenas empezaba la prédica se dormía, literal. Tú lo veías porque uno de aquí ve todo, ¿no? Él llegaba y se acomodaba en la prédica y se foqueaba. Entonces yo lo veía que él se sentaba y se dormía. Y cuando uno decía, oraba y decía amén, él se paraba. Yo decía, este hermano, ¿a qué viene a la iglesia? O sea, él se viene a dormir la predicación. Hay cristianos que solo escuchan también la Biblia o la palabra, el único momento en que la estudian es cuando vienen al culto. Hay gente que viene al culto, lee la Biblia y cuando llega a su casa la abre en el Salmo 91, ese de Sion, el Salmo ese que uno pone en la casa, el 91, la abren y cuando la cogen el fin de semana siguiente, ¿en qué salmo está? En el 91. Eso sí, esas hojas del 91 están empolvadas amarillas. Nada como encontrar a alguien que tiene esa Biblia rayada, subrayada, marcada, que le pega gomitas, que le pone cositas, o sea, una Biblia dañada, pues cuando digo dañada no es porque sea descuidado y la sino una Biblia rayada y todo eso, es de alguien que le gusta estudiar la Biblia. Bueno, ahora con tanta tecnología la mayoría están los dispositivos, ¿sí o no? De día y de noche debes aprender a estudiar la Biblia. Hermano, las personas que escuchan la Biblia solamente cuando vienen al culto son como aquellos que comen solamente cuando van a los restaurantes pero no saben hacer comida. ¿Mm? Hay gente que va al restaurante cada 8 días, come bien y entre semana eso, papitas fritas, papas rellenas, con lo que encuentren se alimentan. ¿Cómo cree usted que es la salud de esa persona? ¿Cómo creen ustedes que es la salud de una persona que todas las semanas se alimenta con papa rellena, papa chorreadita es pasable, pero papa rellena, papa borrajada con chorizo, salchichón, chicharrón, bofe frito, chunchulo frito para ahí en el centro, con Coca-Cola, con gaseosa, y eso sí, el fin de semana, fitness, ensalada, carne asada y agua. ¿Cómo creen ustedes que es la salud de alguien que lleva ese tipo de alimentación? Mala. ¿Y por qué? Porque tú a tu cuerpo lo tienes que alimentar bien todos los días. Todos los días o tu cuerpo te va a pasar la factura, te va a aguantar un tiempo, pero cuando menos piense, triglicéridos altos, en fin, colesterol, azúcar por las nubes, o sea, mal. Y ahí sí, mijo, o se arregla o se muere. No hay otra. Sí, o se arregla o se muere, porque ya su cuerpo no le da. Y hay cristianos que tienen una desnutrición espiritual porque solo escuchan la Biblia en el culto. Y en TikTok cuando les aparece un versículo bíblico ahí cuando están haciendo scroll y hay un versículo del devocional. Qué interesante, sigamos. Esos son los que se alimentan de papa borrada, chicharrón, salchichón, paqueticos de galleta, Coca-Cola. Y en la iglesia sí, hay que escuchar la palabra, porque la palabra es la que transforma, la palabra es la que cambia el corazón. Esa dieta no sirve, esa dieta no
te va a alimentar, esa dieta no te va a ayudar a crecer. ¿Sabes qué necesitas hacer? Aprender a preparar tu comida. Cuando tú quieres mejorar tu salud, a usted le toca aprender a preparar la comida. Porque cuando usted quiere mejorar la salud, a usted le toca empezar, por ejemplo, por cambiar el aceite y ya usar aceites más saludables. A usted le toca empezar a dejar de comer tanto frito, ¿sí o no? Le toca empezar a sacar, si tiene el azúcar alta, los jugos y tomar agua y comerse la fruta con la pulpa. Entonces a usted le toca empezar todo un cambio de hábito de vida si usted quiere tener una salud buena. Lo mismo pasa espiritualmente. Tú quieres tener una salud espiritual buena que crezca. No quieres tener los triglicéridos espirituales por allá arriba, ni el azúcar por allá elevada, el azúcar diabólica. No, tú quieres tener una dieta espiritual correcta. Tienes que aprender a preparar tu comida. Tienes que aprender a estudiar la Biblia. Tienes que aprender a leer y a meditar la Biblia en tu casa. Tienes que hacer tu devocional. Tienes que leer los libros de la Biblia. Bueno, si usted quiere un devocional, hable con Alexis que lo meta al grupo de los devocionales, que como ya no nos están llegando físicos, pero se están mandando virtuales. Entonces él lo mete y le manda el devocional para que usted se lo haga todos los días. De día y de noche meditarás en ella. Hermano, siempre hemos dicho, ¿por qué de día? Porque es que uno debe iniciar el día bien. Uno debe iniciar el día bien. Y la mejor manera de iniciar el día, ¿sabe cómo es? Trayendo la palabra de Dios, teniendo una comunión con Dios allí, bueno, meditando qué dice Dios, escuchando la palabra de Dios, de día y de noche, ¿sí? Muchas veces, muchos se levantan y lo primero que cogen es el celular. Ay, a ver, ¿qué me llegó a Instagram? ¿Qué me llegó a TikTok? ¿Sí? O si no, entérate Cali, las noticias de Cali. Empezamos el día escuchando de muertos, de inundaciones en Valencia, de cosas que son trágicas. ¿Cómo iniciamos el día? ¿Cómo iniciamos el día? Dicen los expertos que la actitud que tú tengas durante los primeros 15 minutos del día es la actitud predominante del día. Es decir, que si tú te levantas y te preocupas, te levantas preocupado, lo más probable es que todo tu día va a ser un estrés, porque vas a estar angustiado todo el día. Pero si tú te levantas pensando en el Señor y lees la Biblia y traes una promesa de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo hoy que estos retos, tengo estas dificultades, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito el Señor, empiezas a alabar al Señor y empiezas a creer la palabra. ¿Cómo crees que va a ser tu día? Mira, hay dos formas de levantarse. Se levanta y dice, ay no, este día, uy, está lloviendo, uy, no, para ir a la calle, ¿qué hago a hacer? Uy, hoy tengo que pagar, uy, las deudas que tengo, no me voy a olvidar de esto. Prende la radio, atención, en Cali, después de las COP16, 7 muertos, 8 heridos, cuidado que viene una tormenta eléctrica, cuiden a sus niños que se están robando los niños, ojo que usted llena su mente de todas las cosas, usted sale de la puerta, usted ya sale asustado, usted ya sale mal. Pero si usted se levanta, da gracias a Dios. ¿Cuántos tienen la costumbre de levantarse y dar gracias a Dios? Da gracias, Señor, gracias por este día. Tengo un día más de vida, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes por qué? Porque si Dios no te quisiera dar esa vida, pues amaneces muerto. Pero si amaneces vivo es porque Dios dijo, te regalo un día más. ¿Cómo lo vas a usar? ¿Cómo lo vas a aprovechar? Y te levantas y tienes una actitud, piensas en la palabra de Dios, sales meditando en el Señor, dando gracias a Dios, alabando a Dios. ¿Cómo crees que va a ser tu día? Listo, vas a tener problemas, vas a tener dificultades, las vas a tener, pero tu actitud es diferente. Recuerde, usted no es responsable por la cara que tiene, porque ya la tiene. Si le tocó bonita, chévere, y le tocó fea, pues esa fue la que le tocó. No, mentiras, no, todos somos bonitos, pero tenemos una belleza diferente. Pero usted sí es responsable por la cara que pone. Y es que la cara que usted pone tiene mucho que ver con lo que usted cree de Dios y con lo que usted confía en el Señor. De día y de noche. Y de noche también porque es importante acostarnos con el corazón y la mente tranquila.
Es importante acostarnos teniendo un tiempo con el Señor. Señor, gracias, Señor. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hay gente que se acuesta angustiada, hay gente que se acuesta pensando en todos los problemas del día, cuando usted se acuesta así, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno acuesta angustiado? Uno no duerme, hermanos. Pues la mente está muy intranquila, ¿sí? Oiga, así usted tome magnesio, ¿no? Porque el magnesio es muy bueno para dormir, ¿no? Un poquito de magnesio en la noche es bueno para dormir. Pero para mí el mejor magnesio que hay es la Biblia. Es el mejor magnesio que hay. Usted piense en la palabra de Dios, lea la palabra, cuando acueste, piense en Dios, piense en el Señor, deje sus preocupaciones, sus cargas en el Señor, y usted va a dormir tranquilo. Tú guardarás en completa paz. Ojo, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Qué significa pensamiento en ti persevera? ¿Qué es eso? Meditar. Eso es meditar. Es que nuestro pensamiento persevere en Él. Ojo, y hay un salmo que conocemos: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu, Señor, me hace vivir confiado. Y así duerme una persona que confía en el Señor. Duerme confiada. Trata de vivir la vida meditando en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire lo que dice el pasaje: cuando yo medito pasan dos cosas. Medita para qué? Para que guardes y para que hagas. Medita para qué? Para que guardes y para que hagas. Ojo con estas dos palabritas: guardar y hacer todo lo que está escrito. Jesús le dijo a sus discípulos: enséñeles todo lo que les he enviado para que ellos guarden la palabra. Hermano, la palabra hay que ¿qué? Guardarla. La palabra hay que ¿qué? Guardarla. ¿Y qué significa guardarla? Atesorarla, meterla en el corazón. Cuando Dios te hable, coge la palabra. Imagínate eso, que Dios te está hablando, coge la palabra y métela. Dice la Biblia que María guardaba todas esas cosas. Cuando Dios le habló, todo eso lo guardaba en su corazón. Mire, yo tengo una memoria que no es tan buena. Mi esposa sabe, ¿cierto, María? No, mi esposa sabe que mi memoria me traiciona. Yo tengo una memoria, es que María es Susan, para los que no entendieron el chiste, los que no saben el nombre. Yo tengo una memoria terrible. Mi memoria a veces no es tan buena. ¿De qué estaba hablando? No, pero hay algo que a mí no se me olvida, y es por la gracia de Dios, la palabra. Yo digo que es por la gracia de Dios, porque a mí me dicen cómo inicia un versículo y yo le digo cómo termina. Ahora, se me olvidan a veces el pasaje que está en Romanos. Ahora, eso no es revelación de Dios, eso el hombre lo organizó para que todo. Entonces yo digo, no, mentira. Pero la palabra. Y es que si a nosotros se nos olvidan las cosas en la vida, hay algo que nunca se nos debería olvidar: la palabra. Nosotros somos olvidadizos porque tenemos memoria selectiva. Nosotros realmente no es que seamos olvidadizos, nosotros escogemos qué guardamos y qué no en nuestro cerebro. O sea, nosotros somos voluntariamente desmemoriados. Nosotros escogemos selectivamente que cuando algo a nosotros nos impacta, cuando algo nos toca, eso no lo olvidamos. ¿Sí o no? Eso no lo olvidamos, no lo olvidamos. Pero cuando algo a veces no debe. Entonces, si la palabra es relevante para nosotros, nosotros no podemos olvidarla. Hermanos, guarde. Cuando Dios le diga algo, guárdelo en su mente, en su corazón, escríbalo, apúntelo, imprímalo en su casa. Cuando haya una promesa, cuando usted sienta que Dios le está hablando una palabra, que Dios le está dando a usted una promesa, escríbala. Eso dice la Biblia, escríbala. Ahí están los cuadros de Winger. Dígale: Winger, hágame un cuadro de esta palabra. ¿En serio? Y no es para darle promoción, pero eso es muy bueno, que usted vaya y ¡pum! Puso su cuadro, se levantó y leyó la palabra que Dios le dio a usted.
para ese momento en particular de su vida. La palabra se guarda, la palabra se atesora para que guardes. Hermano, cuando tú guardas, mire, yo no sé cuántos son de esos guardadores. Hay gente que es guardadora compulsiva. Usted va a la casa y tiene un cuarto lleno de chécheres. Ve, y esto que no, esto lo guardo para esto, y esto por si pasa esto, y esto por si pasa esto, y tienen un poco de cosas guardadas. Dice, cuando uno guarda, uno a veces no necesita las cosas en el momento, pero uno las guarda, ¿por qué? Porque lo van a necesitar después. Entonces, hay palabras de Dios que tal vez tú la lees y ahora, digamos que no están generando un impacto profundo porque no estás viviendo esa situación, pero créemelo, que algún día la vivirás. Y esa palabra va a ser la que vas a necesitar en ese momento de tu vida. Por eso hay que guardar, la palabra se guarda, se atesora. Hermano, que se le olvide todo menos la palabra de Dios. Guárdela, apréndasela, medítela, memorícela. Algunas cosas que recibes hoy las vas a utilizar en el futuro. Pero también dice, para que guardes y hagas. Y es que aquí vamos, hermano. El propósito de la Biblia es hacer, y ahí es donde todos nos falta pelo pa' moño. Porque nosotros sabemos muchas cosas que todavía no hacemos, ¿sí o no? Hermano, usted me pregunta del matrimonio y yo he escuchado cuántas prédicas sobre el matrimonio, cuántos pasajes me los sé del matrimonio, pero hay cosas que no he podido cumplir. Eso sí, tengo a mi esposa que me la recuerda. Me dice, oh, pues vea que la Biblia dice eso, vea pues pilas. Y entonces hay cosas que uno sabe que la palabra dice que uno tiene que hacer y uno no las hace. Ahora, yo no sé si usted ya está en un nivel angelical, que usted todo lo que sabe la Biblia lo pone por obra, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuántos no saben que diezmar es importante, pero no lo hacen? No lo hacen. Y usted sabe que debe hacerlo, pero no lo hace. Y así muchas cosas que sabemos que no debemos hacerla porque está escrita en la palabra. Una chica puede saber que no se debe unir en yugo desigual con los incrédulos, es decir, que lo ideal es que no tenga un novio que no conozca a Cristo, pero aún así tiene un novio que no conoce a Cristo y usted le pregunta y ella sabe el versículo. El problema es que su carácter no está al nivel de su conocimiento, y yo creo que con muchos en la iglesia pasa eso. El carácter no está al nivel del conocimiento de la palabra. Por eso lo más importante de la Biblia es hacerla. Y mira, cuando tú encuentras esto, ahí es donde viene el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es pedirle perdón a Dios, porque hay cosas que sé pero no hago. Y pedirle a Dios que me ayude, porque eso significa que tu carácter no está a la altura de lo que Dios ya te ha revelado y necesitas pedirle a Dios que te ayude a cambiar eso. Pero no se preocupe, todos vivimos eso. No digas que yo soy un hipócrita, yo sé que tengo que hacer esto y no lo hago. No se preocupe, porque todos hay áreas de nuestra vida donde sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, incluyendo el apóstol Pablo, que dijo, porque lo que tengo que hacer no lo hago. Porque es que lo tenaz, bueno, no sé cómo estamos de tiempo, lo tenaz de la vida cristiana es que tiene un estandarte y una expectativa muy alta. ¿Sí? La vida cristiana te pone una expectativa muy alta, y lo tenaz es que nosotros tenemos que caminar en función de esa expectativa, aunque sabemos que no la vamos a cumplir en esta tierra. ¿Soy claro? Bueno, para eso tendría que sacar una predicación, una reflexión acerca de este tema. El caso es que una de las cosas que más agobia nuestro corazón es que no podemos hacer todo lo que sabemos que tenemos que hacer, y eso nos produce mucho dolor y mucha tristeza. Y lo que allí necesitamos que opere es la gracia de Dios. ¿Sabes por qué nosotros no somos felices? Voy a adelantar algo de esa predicación que en algún momento daré, que Dios me está hablando acerca de eso. ¿Sabes por qué en algún momento no? ¿Sabes por qué los cristianos no somos felices? Porque tenemos las expectativas demasiado arriba, por lo que conocemos. Entonces, por ejemplo, no disfrutamos el matrimonio porque sabemos todo lo que hay que hacer y toda la responsabilidad. Entonces, no disfrutamos la persona que tenemos al lado
porque le estamos exigiendo todas las expectativas que la palabra de Dios demanda sobre ella. Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo que sé y lo que soy, y ese equilibrio lo produce la gracia de Dios. Es decir, tengo que tener el corazón para amar a los demás a pesar de que no son lo que la palabra de Dios dice que tienen que ser. Y tengo que tener la capacidad y la gracia de Dios en mi corazón para aprender a amarme y valorarme a mí mismo a pesar de que no soy lo que Dios quiere que yo sea ahora. Porque si Dios me ama sabiendo que Él quiere que sea algo pero que todavía no lo soy, yo tengo que aprenderme a amar sabiendo que no soy lo que Dios quiere que yo sea. Sé que suena enredado, pero sé que usted me entiende. La gracia produce la capacidad de poder ser felices en medio de las imperfecciones y bajar las expectativas reales a lo plano real y saber que hay cosas que se van a dar en la eternidad, no ahora. Porque si usted machaca y machaca con esa expectativa, lo que va a hacer es aburrir a su esposo, aburrir a su esposa. Es que vea, es que vea, es que vea, es que vea. Ore y déjeselo a Dios y disfrute a su esposo, así como le tocó, así disfrútelo, así, ya, sí. Hasta que Dios lo cambie, disfrútelo, igual a su esposa. Los matrimonios se acaban por esas crisis de expectativa. Es que usted no es, es que usted no es que yo quiero que usted sea, la Biblia dice, porque y entre más conocemos la Biblia, más se nos complica el tema. Bueno, no me quiero meter en ese terreno, pero luego quisiera hablar de esos temas. Empezamos a exigir. Entonces es muy importante, hermanos, meditar la palabra para que sepamos que hay cosas que Dios dice que tenemos que hacer y nos podamos arrepentir y en el proceso dejar que Dios nos cambie y que Dios nos lleve al nivel de ese conocimiento, que nuestro carácter suba al nivel de ese conocimiento. Es poner la palabra en obra, en pocas palabras. No es suficiente solo con estudiar ni tampoco con guardar. Es importante que lleguemos a la obediencia, porque mire, Dios le dice a Josué, ¿sabes? Si tú conoces mi palabra, la meditas, lo que tienes que hacer es que no te apartes de ella, ni a derecha ni a izquierda. Y eso es súper complejo. Es decir, Dios dice, escucha mi dirección, de tal forma que tus pies no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. ¡Wow! ¿Qué espera Dios? Obedece mi palabra perfectamente, como un manual, que un manual dice, quítele el empaque, usted le quita el empaque. Lo que pasa es que nosotros, la ansiedad no nos deja, ¿no? La ansiedad, uno coge y recibe un electrodoméstico, quita la tapa, uno lo arma y cuando le sobraron tornillos, es que va a ver el manual. ¿Sí o no? Cuando uno ve que eso no prende, que eso no, uno, ay, ¿qué es lo que dice? Y la esposa, mi amor, es que lea el manual. Y uno, no, ¿cuál lea el manual? Yo puedo con esto. Dios dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. Párale, lee la Biblia y vive de acuerdo a ella. Ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue, como si fuera un camino, un puentecito sobre un gran precipicio, que si tú te desvías a la derecha te caes y si te desvías a la izquierda te caes. Yo veo la vida así. La vida es un precipicio grandísimo y un camino angosto que usted tiene que caminar con sabiduría y prudencia para no caerse. Usted en la vida no puede andar como un loco acelerado, es que como es que me voy, es que me vengo y es que esto y es que aquello, es que no, porque los que son así locos y acelerados se estrellan y no hacen nada en la vida, porque son caballos desbocados, no hacen nada en ningún lado, porque hoy están aquí, mañana allá y no prosperan en nada. Cálmese, pregúntele al Señor qué quiere, estudie la palabra y viva cada día de acuerdo a la palabra. Señor, esto quieres, ok, esto quieres, ok, esto quieres, ok. Camina en obediencia. La obediencia nos guarda de la destrucción. La Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. ¿Cómo temo al Señor? Guardando su palabra. Esa es la manera de temer al Señor. Dios dice, esto no lo debe hacer, no lo voy a hacer. Si Dios dice que no me debo unir en yugo desigual con los incrédulos, que no debo tener un novio que no es cristiano, no lo voy a hacer. Si Dios dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, es decir, que no sea un tomatrago, no, una cervecita, no, dos, no, eso yo no me emborracho con 3, 4, 5, 6, no, yo soy muy fuerte, 7, hágale que ya, perdió. Sí, porque es que así se empieza, o sea, es que no, yo una, dos, yo aguanto hasta 3, 4, hasta 5 sin emborracharme. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, sé obediente al Señor.
No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor. Y temer al Señor es: Dios dice esto, mejor no lo hago. ¿Sí o no? Dios dice esto, mejor no lo hago. Dios dice que no me metan negocios ilícitos, entonces no lo hago. Oído a esto: Dios dice que no salga por fiador. ¿Sí ha leído eso? La Biblia dice: no salgas por fiador si no quieres que te quiten la cama en la que duermes. Ahora, si usted tiene para pagar la deuda del otro, métase. Pero si no tiene, se va a quedar en la calle, dice la Biblia. Entonces, si Dios dice eso, no lo hago. No lo hago. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor. Temer al Señor. Temer al Señor es eso. Temer al Señor no es: ay, qué miedo de Dios, ay, qué miedo. Temer al Señor es: Dios dice esto, no lo hago. Eso es temer al Señor. Entonces, llegamos a la parte más bacana del mensaje que muchos están esperando. Como dice Jorgito, lo más bacano está por venir. Viene lo mejor. Y es que así tienen que terminar los mensajes. El mejor vino se deja para el final. ¿Sí o no? ¿Sí o no, ahorita? Lo mejor tiene que ser al final. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la consecuencia de obedecer la palabra de Dios. Diga conmigo: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso no necesita tampoco predicación. Dios le dijo a Josué: mira, joven, Josué es un joven. Y yo creo que este mensaje para los jóvenes debería impactar su corazón. Dios le dice: Josué, si tú vives de acuerdo a mi palabra, meditas mi palabra y caminas sin apartarte de ella, yo te voy a bendecir y yo te voy a prosperar en tu vida. ¿Saben por qué no vivimos vidas de bendición y de prosperidad? Y no me estoy refiriendo al evangelio de prosperidad, pero sí me estoy refiriendo a que Dios prospera a los cristianos en todas las áreas de su vida cuando son obedientes. Mira, cuando tú obedeces la palabra de Dios, en ti se va a ver el fruto del Señor. En ti se va a ver el fruto del Señor. Por eso Jesús dijo: por su fruto los conoceréis. ¿Quién produce fruto? Aquel que es obediente, que está ligado al pámpano, aquel que está absorbiendo lo que Dios le dice y lo pone por obra. Hermano, la Biblia dice: si tú eres obediente, harás prosperar tu camino. ¿Qué es un camino? El camino en la vida es aquello que construimos todos los días. Mire, cada uno de aquí está construyendo un camino con el Señor, ¿o no? El camino es lo que hemos construido hasta ahora. Yo te pregunto: ¿qué camino hay detrás de ti? O sea, el camino es lo que yo voy construyendo día a día con mis decisiones, con mis acciones. Entonces yo puedo decir: yo he construido este camino, tengo esto, Dios me ha dado esto, Dios me ha dado esta familia, tengo estos hijos, tengo este trabajo, tengo este negocio, tengo estas cosas. ¿Por qué? Porque lo he construido a lo largo de mi caminar por la vida. Cada uno está construyendo con sus decisiones diarias su propio camino. Entonces, las decisiones, las metas que tracen deben estar alineadas con la palabra de Dios. Hermano, cuando yo obedezco y yo no me desvío ni a derecha ni a izquierda, ¿cómo cree que va a ser su camino? ¿Cómo crees que es el camino de alguien que es obediente a la palabra de Dios? Es un camino próspero, bendecido. Lo que pasa es que hay que organizar bien esa palabra, porque muchos asocian prosperidad solo con finanzas. Y hermano, la prosperidad va mucho más allá. Una persona que es fiel al Señor, que obedece al Señor, escucha, es una persona que tiene un matrimonio que, aunque no es excelente ni perfecto, es un matrimonio bueno y de testimonio. Una persona que obedece al Señor y camina con temor del Señor puede levantar unos hijos que conozcan al Señor, porque entiende la importancia de predicar el evangelio. ¿Me hago entender? Y aún, hermanos, una persona que es fiel al Señor, yo también creo que el Señor la bendice. Y si necesita que la bendiga económicamente, Dios también la puede bendecir económicamente. Muchas veces no somos bendecidos en esa área porque no tememos al Señor en esa área. Muchas veces no somos bendecidos en áreas de nuestra vida. Por ejemplo esa, y es que es un área muy práctica y por eso la toco. No somos fieles al Señor en las finanzas.
no somos generosos, no damos nuestro diezmo, nos endeudamos, todo lo sacamos a crédito, todo lo sacamos fiado, cuando Dios dice el que debe es esclavo. Nos ganamos 1,000, nos gastamos 2,000, no ahorramos, no invertimos, no somos recursivos para generar negocios, empresa, no somos trabajadores. Que no trabaje, que no coma. Y entonces hay áreas de nuestra vida que están en una opresión porque no obedecemos lo que Dios dice en esas áreas de nuestra vida. La chica que se enamora de un inconverso y se casa con alguien que no es cristiano va a sufrir. ¿Por qué va a sufrir? Porque la Biblia lo dice y porque usted solamente es que le ponga sentido común. Listo, puede ser el noviazgo muy bacano, muy chévere, ¿no? Que es que inclusive no hay cristianos como él, porque es lo que dicen. Listo, pero cuando se casa eso va a ser un martirio. ¿Y por qué va a sufrir? Porque se está desviando a derecha o a izquierda, no está obedeciendo al Señor. Hermano, cuando tú no obedeces en áreas de tu vida al Señor, hay esclavitud en esa área, no eres libre. Hay cosas en esas áreas de tu vida que tienen esclavo, que te tienen anclado al pecado y que no te permiten ser libre para que esa área de tu vida sea de bendición. Y lo más tenaz es que otras personas lo ven. Porque cuando tú eres bendecido, esa bendición se nota en tu vida. Cuando tienes un hogar de bendición, se nota. Tienes unos hijos de bendición, se nota. Cuando el Señor bendice tus recursos financieros, se nota. Cuando el Señor bendice tu carácter, lo que tú eres, se nota. Porque la bendición del Señor se nota. ¿Sabe por qué? Porque Dios te bendice para bendecir. Porque Dios te bendice para que seas ejemplo para otros. Entonces Dios le dice a Josué: Josué, te quiero bendecir, pero yo necesito que tú seas obediente a mi palabra, porque si tú obedeces mi palabra y no te desvías ni a derecha ni a izquierda, yo te voy a bendecir y te voy a hacer prosperar en todo lo que hagas. La otra vez alguien me decía, hablando de un amigo, este amigo se fue para Australia, un amigo que conocimos desde hace muchos años, y le ha ido mal, en nada prospera, en nada. Eso, novia que tiene, novia que lo deja, no, mejor dicho, trabajo que se mete, trabajo que pierde, negocio que se mete, negocio que quiebra, en todo le va mal. ¿Usted cree que eso es normal? ¿O que ahí hay un problema? No es que sea de malas, es que su vida no está ajustada a lo que el Señor quiere que él haga. Porque cuando alguien ajusta su vida a la voluntad de Dios, esas áreas que son ajustadas son bendecidas por Dios. Yo creo que si una chica o un chico que son solteros se dedican a orar y a esperar y renuncian a todas esas oportunidades que se les pasan, Dios los va a bendecir con una buena esposa, un buen esposo. Yo creo eso. Yo creo que si alguien en sus finanzas, así esté pasando momentos difíciles, es fiel al Señor, diezma, ofrenda, es generoso, bendice a su papá, bendice a su mamá, porque es parte importante, es trabajador, es creativo, le pide al Señor sabiduría, es echado para adelante. ¿Usted cree que no va a prosperar una persona así? Hermano, va a prosperar donde quiera que esté, aquí o en cualquier parte del mundo, va a prosperar. Ay, no, yo siempre así. Algo está mal, mírese, a ver qué es lo que pasa. Alinee su vida a la voluntad de Dios. Porque las áreas de nuestra vida que son alineadas a la voluntad de Dios son bendecidas por Dios. Y yo sí estoy totalmente de acuerdo con eso. Totalmente de acuerdo que Dios va a respaldar tus decisiones, tus metas, cuando están centradas en la palabra y en la voluntad de Dios, cuando están alineadas con Dios. Y cuando tú seas un anciano, tú vas a mirar hacia atrás y vas a ver un camino de bendición. Yo te quiero hacer una pregunta antes de ir cerrando el mensaje. ¿Qué clase de camino quieres ver cuando mires hacia atrás? Cuando mires hacia atrás y mires a tus hijos, cuando mires hacia atrás y mires a tu esposa, cuando mires hacia atrás y mires tus recursos, tu economía, cuando mires hacia atrás y mires tu ministerio, cuando mires hacia atrás, ¿tú qué clase de camino quieres ver? Lo que tú veas va a depender de si tú has caminado día a día
obedeciendo al Señor sin desviarte ni a derecha ni a izquierda, porque Dios le dice a Josué, si haces eso, ojo, porque esto suena a evangelio de la prosperidad, pero es lo que Dios le dice a Josué, todo te saldrá bien. Y ese texto es difícil de digerir, que todo me saldrá bien. Dios le dice, sí, si tú eres obediente, todo te saldrá bien. Tu matrimonio te saldrá bien, tus hijos te saldrá bien, tu ministerio te saldrá bien, tus finanzas te saldrán bien, tu negocio te saldrá bien. Lo que tú hagas, yo lo voy a bendecir, porque eres obediente y tienes temor de Dios en tu corazón. Tienes temor de Dios en tu vida. Yo veo esto que Dios le dice a Josué como y una vez lo expliqué también, ¿no? Como usted, esos centros comerciales que usted entra y pone el pie, ¿no? Usted no ha jugado con esas puertas que tienen sensor, que usted pone el pie y se abren y usted y se cierra. Entonces yo le digo a los niños, miren el poder, ábrete. Y fui yo, ay, se abrió ya. Ciérrate. Cuando alguien camina en la voluntad de Dios y alinea su vida a la voluntad de Dios, pasa algo similar. Las puertas que Dios quiere abrir se van a abrir, y las puertas que Dios quiere cerrar se van a cerrar. Sí, yo me acuerdo cuando yo era soltero, las oraciones de uno soltero: Señor, no bien tragado, si esta no es tu voluntad, quítala, apártala, rómpela, como dicen por ahí, explota. Quítala. Y cuando uno pensaba, se acabó, se fue, ya. Y uno lloraba un ratico, pero dale gracias a Dios que no era la voluntad de Dios. Que cuando vayas bien avanzado en tu camino y miras hacia atrás, te vas a dar cuenta y vas a decir, uy, de razón, no era la voluntad de Dios. El momento no lo entiendes, pero después, cuando estés más avanzado, dirás, uy, esa no era la voluntad de Dios para mi vida. Y prefiero llorar las pérdidas cuando no son la voluntad de Dios, que meterme en una vaca loca y luego tener que torear ese toro obligado. No haga eso. No haga eso, no se mate la vida. Relájese, disfrute y móntese al barco que tiene que montarse. Lo mismo en los negocios. Va a ser un negocio, porque gente no, este negocio está buenísimo, pero venía, ese negocio es como raro. No, un negocio raro, pilas que te tumban. No, ¿cuál tumban? Bueno, se mete y ¿qué pasó? No, me quebré. No, el socio se me torció. Oraste, buscaste, pediste al Señor, viste que algo no estaba bien y te metiste. Pilas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero si eres desobediente, podríamos decir, pero si te tuerces a derecha e izquierda, entonces en nada prosperarás y nada te saldrá bien. ¿Qué eliges? Dios dice, pongo delante de ti hoy la bendición y la maldición. La bendición si obedeces, le dice Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio, y la maldición si desobedeces. ¿Qué eliges tú? ¿Cuántos eligen un camino de bendición? ¿Cuántos eligen construir un camino de bendición? Métase con Dios, sea fiel a Dios, medite la palabra, busque la palabra, para que Dios abra las puertas que tiene que abrir y cierre las puertas que tiene que cerrar. Una persona que vive bajo la voluntad de Dios puede tener momentos de crisis, de lucha, de pruebas, pero siempre va a salir victorioso. Así por un tiempo viva tribulación, siempre va a salir en victoria. ¿Saben por qué? Porque el Señor lo respalda. Amén. Conclusión: este joven llegó al servicio de Samsung con su celular de 6 millones de pesos. Y cuando le dijeron, Señor, usted lo quemó por no leer el manual, no hay garantía, ¿cómo creen que salió ese joven? Aburrido con su pérdida. Hermano, que no quemes tu vida por no estudiar el manual. Que no quemes tu vida por no conocer la voluntad de Dios. Es preferible parar, leer, estudiar, meditar el manual y tomar las decisiones correctas, aunque te cuesten,
Aunque digan, no voy a comprar el cargador de 10,000, voy a comprar el cargador de 200,000 original, pero no voy a quemar mi vida, voy a esperar en el Señor, voy a esperar su voluntad, voy a esperar lo que Dios quiere para mí, voy a hacer lo que Dios desea para mí. Evítate dolores de cabeza en la vida y usa bien el manual, la palabra de Dios, estúdiala, guárdala en tu corazón y que tu vida se rija por ella, para que experimentes la bendición de Dios todos los días de tu vida y todo te salga bien.